dije cuando se me dio el honorífico, la palabra aventura realmente formaba parte de ese discurso en varias ocasiones, ¿no? Pero ya no por el cine, sino por la vida en sí mismo, ¿no? Y si uno también en lo que he hecho y en lo que quiero hacer en el futuro pretende relatar historias, tienes que estar muy pegado a la vida, ¿no? Y para mí la vida ha sido, en definitiva, el despegarme de la realidad en la que nací, buscar espacios nuevos. Me ocurrió primero en la propia Málaga, ¿no? De salir del ambiente familiar que no estaba ligado en absoluto en aquel momento al teatro y buscar en el teatro una forma de desarrollarme como mi propia personalidad. Yo creo que desde que tomo la decisión hasta que yo me largo de Málaga pasa una semana. Pasa una semana. Reúno muy poco dinero, unos $100 de hoy o 100 euros. Y me subí en un tren Costa del Sol a las 6 de la tarde de un 3 de agosto del año 80. Y recuerdo que estaban mis padres y mis amigos. Recuerdo pensar, no volveré a Málaga con las manos vacías. O sea, en ese momento yo ya dejé de ser yo y me convertí en Antonio Banderas. En ese momento. Probablemente fue muchísimo más arriesgado que el salto más tarde a los Estados Unidos, ¿no? Porque para mí Madrid estaba muchísimo más lejos de Málaga de lo que Los Ángeles estaba de Madrid más tarde, ¿no? Fue una época muy dura, pero que es curioso, ¿no? Cómo uno salva el pasado, ¿no? La veo con muchísimo romanticismo ahora, ¿no? Y después, evidentemente, ese otro salto, ¿no? Al vacío, ¿no? Y yéndome a competir en la cinematografía norteamericana cuando había muy pocos precedentes o había algunos precedentes pero no con regularidad. Se habían dado algunos casos específicos, en el caso de Fernando Rey o de Sara Montiel y tal, ¿no? Entonces sí, la aventura sin duda forma parte de lo que es mi carrera y de la descripción que uno puede hacer de esa carrera desde fuera y desde dentro, ¿no? Bueno, el teatro se cruza por la afición de mis padres. Mis padres eran grandes aficionados al teatro y en el Teatro Cervantes de Málaga llegaban pues por temporada algunas compañías que venían de Madrid, ¿no? Y tanto mi hermano como yo asistíamos, ¿no? A mí me encantó desde el principio. Me gusta utilizar la palabra ritual, ¿no? Ese ritual maravilloso que se produce en el teatro, ¿no? Es la historia de un grupo de gente que decide contarle una historia a otro grupo de personas, que hay un acuerdo tácito entre ellos para ese juego. Es un juego además de civilización y que además se abre en muchos campos. Y eso es una constante en mí, más tarde incluso en el cine también. Y es que el cine o el teatro, el arte en general puede servir a muchos propósitos. Desde el entretenimiento puro y duro, más frívolo si quieres, hasta aquel arte escénico que en un momento determinado se permite el reflexionar y en profundizar en las complejidades del alma y del ser humano, ¿no? Y eso yo lo veía reflejado en el teatro de una forma muy clara, ¿no? Y hubo un momento en el que ya yo no me sentía satisfecho solamente como espectador. El cuerpo y mi pensamiento me pedía el cruzar al otro lado. Casi se volvió una necesidad paranoica, ¿no? Yo quería, aquello se fue expandiendo dentro de mí y ya empiezas a estudiar y en el estudio vas conociendo pues personajes, ¿no? Bertolt Brecht, las escuelas de teatro norteamericanas, aunque influenciadas por los Stanislavskis y por los Meyerholz rusos, y ya que ello empieza a abrirse, ¿no? Y tú te vas interesando más y cuando te das cuenta estás ya metido dentro de una dinámica, ¿no? Que en aquel momento era la dinámica de... Yo empecé a hacer teatro cuando todavía estaba Franco vivo, ¿no? Entonces era la dinámica de la lucha. Los grupos de teatro malagueño en aquel momento eran grupos muy batalleros. Trabajábamos en la universidad, en los comedores universitarios. Era un teatro muy contra el régimen y tal, muy panfletero. El teatro musical para mí ha sido un género muy especial, siempre. Por eso después, cuando más tarde, mucho más tarde, tuve la ocasión de
de pertenecer al elenco de Evita, por ejemplo. Incluso posteriormente, en el año 2003, subirme a los escenarios de Broadway, aquello tenía para mí una importancia vital, porque efectivamente ese teatro musical para mí era algo distinto, ¿no? No se prodigaba mucho en España, pero incluso en tiempos o durante la transición, entraban obras en España que teóricamente no tendrían que haber estado, ¿no? Por cómo estaba la censura en aquellos momentos. Pero yo vi Hair, por ejemplo, que era un espectáculo muchísimo más combativo que Jesucristo Superstar, también mucho más político, pero el teatro musical sabía reflejar, y mi amor por la música, bueno, pues se unía a ese amor también por el teatro. Era perfecto en aquel momento, claro. Había un hombre que había venido a Málaga, que había sido un ayudante de dirección de don José Tamayo. Se llamaba Luis Balaguer. Y él había dirigido un espectáculo de cierto éxito en aquel momento, que era La historia de los tarantos, que ya se había hecho con anterioridad, una obra de Alfredo Mañas, donde estaban personajes increíbles, ¿no? Había gente tanto del baile flamenco porque la obra era un Romeo y Julieta en un ambiente flamenco y tal, ¿no? Y entonces, a poco se me dio la oportunidad de subirme al escenario, porque él me había dirigido a mí en Málaga, en el Teatro Romano de Málaga, que se hacían unos festivales todos los años en el verano. Me había dirigido en un Julio César, y yo interpretaba a Marco Antonio. Y entonces este hombre me dijo: tú tienes posibilidades, pero yo no te puedo decir que te venga, chico, porque la verdad es una gran responsabilidad, pero si tú tomas el paso ese, pues yo buscaré la manera de a ver si te podemos dar algo. Y efectivamente el hombre atendió a eso y me lo dio. Me dio un personaje muy pequeñito en la historia de los tarantos. Y yo, fuera del festival, pero la primera representación profesional que yo hice fue en Almagro. No en el Festival de Almagro, fuera del festival, pero en Almagro, en el Corral de Comedias de Almagro, haciendo la historia de los tarantos. Mira, yo estaba desesperado. Había terminado la historia de los tarantos, habíamos hecho una gira en muy malas condiciones, prácticamente sin publicidad. Yo recuerdo estar trabajando en el Teatro Lope de Vega de Sevilla y éramos más en el escenario que en el público. Era una penurria, no nos podían pagar, la compañía se iba deshaciendo, ¿no? Y entonces aquello se paró y yo volvía a un Madrid, que ahí es donde realmente ya me enfrenté a la realidad, ¿no? Porque no tenía nada, no tenía dinero, no había manera de moverse. Y entonces llegó un momento ya de desesperación. Pues yo iba por las calles de Madrid andando y agarré una costumbre, es una cosa muy curiosa, pero yo agarré una costumbre de ir siempre mirando entre los coches y la acera a ver si a alguien se le había caído algún dinerillo. Pero sí, una noche ya de desesperación decidí volver a Málaga. Yo iba mucho a la cafetería del María Guerrero porque allí había ambiente teatral y tenía un camarero que me había hecho una cierta amistad con él, y este hombre, que veía que yo pasaba más hambre, pues me daba un bocadillo de jamón con queso toda la noche y una cervecita. Me invitaba. Y yo vivía más o menos con eso. Y una noche ya decidí volverme para Málaga. Salía por la puerta, había una escalera que subía hasta arriba, bueno, el Teatro María Guerrero, o sea, en la cafetería de María Guerrero, está en una especie de sótano. Y en ese momento se cruzó Alicia Moreno, hija de Nuria Esper, que en aquel momento trabajaba en el Centro Dramático Nacional, en la administración, estaba en las oficinas, ¿no? Y fue verla pasar, y yo paré en la puerta, nos cruzamos, no le dije nada, pero yo no la conocía, y me volví. Y entré de nuevo allí y estaba en la barra. Y me fui hacia ella y le dije: me llamo tal, ¿y qué hay que hacer para trabajar en el Centro Dramático Nacional? Y se me quedó así mirando, creo que se sonrió y tal. Me dijo: ¿tienes un teléfono o algo? Y yo vivía en una casa sin teléfono, con estos uruguayos, en el sofá del muelle, ¿no? Y le di el teléfono de una mujer que era diseñadora de vestuario, que había trabajado con nosotros allí en Málaga, en el Julio César, que se llama Matoya del Real. Me fui de allí, me dijo: bueno, pues se va a montar algo, pues te llamo y tal. Y fue al día siguiente. Llegué hasta Matoya tocando el portero automático, me levanto: Antonio, que te han llamado del Centro Dramático Nacional, que tienes que hacer una lectura de no sé qué, es que no sé lo que me han dicho, pero que te tienes que ir para allá. Yo, del Centro Dramático Nacional, para mí aquello era mucho más que Hollywood, ¿no? Era el Centro Dramático Nacional. Y me pusieron a leer una escena con Juan Meséguez.
La leí, me dijeron que esperara unos días. Esperando esos días, alguien me invitó a ver una obra que se llamaba La velada en Benicarló, en el Teatro de Bellas Artes, y en el primer acto yo escuchaba mucho ruido. Digo, ¿qué pasa? Y en el descanso salgo y había una señora con un transistor y le digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué tanto ruido en el teatro? Y esta señora estaba allí. Me dice, por lo visto que entró un guardia civil en el Parlamento dando tiros. Salimos y no había nadie en Madrid. Totalmente vacío. Golpe de Estado. Después me volvió, a los 2 o 3 días de aquel golpe de Estado y de todo lo que estaba ocurriendo en mi vida, porque para mí el golpe de Estado significaba, Dios mío, se va a romper el Centro Dramático Nacional. Para mí yo personalicé aquello totalmente. Y entonces me volvió a llamar Luis Pascual 2 o 3 días después. Llegué allí y le dije, yo estoy en una situación muy precaria, Luis. Por lo tanto, si quieres leemos otra vez lo que tú quieras, pero me tienes que dar una contestación. Me dice, en 2 días te doy una contestación, vamos a leer. Y me puse con un monólogo, y me paró. Y me dijo, empezamos los ensayos dentro de 2 semanas. Y ahí comenzó todo. Realmente, ahí comenzó todo. Ahí vino Pedro Almodóvar, cuando ya estábamos en representaciones, me vio actuar, vino al camerino, me habló del Laberinto de Pasiones, vino con Cecilia Roth, me acordaré toda la vida. Un escándalo. Yo recuerdo la noche de la presentación de Laberinto de Pasiones en el Teatro María Cristina, que organizó un escándalo, pero yo me di cuenta rápido de que allí lo que estaba pasando trascendía el hecho cinematográfico. Durante la película había gente que nos insultaba, había gente que aplaudía, había gente que bramaba de éxtasis y otros que nos querían echar a patadas de San Sebastián. Y entonces me di cuenta y digo, esto no ha dejado indiferente a nadie. Aquí ha pasado algo importante. No me equivoqué. Es que fue un salto a una cosa diferente, ¿no? Yo venía de un Madrid donde yo iba a los pubs de Lavapiés, donde estaban los cantautores con las barbas y las camisas de cuadro, y de repente me alié con un grupo que apostaban por el color, por lo punk, por romper con todo el pasado y que veía las cosas de una manera totalmente diferente. Yo era una especie de testigo en realidad de aquello, ¿no? Aunque pertenecía al rodaje y tal, pero yo veía a estos personajes como seres galácticos, ¿no? Creo que inmediatamente supe leer lo que estaba pasando en las manos de Pedro Almodóvar. Supe que estaba de alguna forma inconsciente rompiendo todas las coordenadas del cine español hasta aquel momento y que se estaba creando algo nuevo. También supe que iba a tener que sufrir mucho para que su mensaje se instaurara como algo serio. Eso no ocurrió en realidad hasta mujeres. Tuvo que haber un proceso de que la gente metabolizara lo que estaba viendo, porque aquello rompía todas las estructuras, digamos, formales de narrativa, cinematográficas, que hasta ese momento había sido el cine español. Asumirlo, siempre que algo nuevo llega, te produce incomodidad, ¿no? Que uno tiene incluso la tendencia como espectador a sentirse a gusto, cómodo, reconociendo los lenguajes, y sabes que después de la A viene una B y una C. Pero Pedro se saltaba de la A a la Z, pasando por la T y metía números en medio. Entonces, claro, aquello producía una reacción virulenta. De aquellos que eran mucho más abiertos, era una reacción positiva, pero de aquellos que estaban agarrados, yo no te estoy hablando ya de política, sino te estoy hablando de cine, a otros tipos de sistemas, a otra forma de contar historias, para aquello era una revolución inmunda, ¿no? Y aquel personaje era un bluff que no iba a durar. Cualquier tipo de perjuicios sobre los temas que tú estás comentando, sexo, política, crímenes, lo que sea, ¿entiendes? Que un actor tiene que dejarlos colgados. Almodóvar abrió una reflexión en mí enorme sobre muchos temas, sobre el sexo, sobre la homosexualidad, sobre la moralidad. A mí me daba mucho más miedo lo que podía pensar mi mamá, mi madre, mi padre, mi familia, que el gran público, ¿no? Y yo hacía caso a aquel mensaje de Luis Jaime Cortés y dejaba mis prejuicios en la puerta y me enfrentaba al personaje que tenía que resolver. Pero
claro, yo sabía que aquello iba a producir una conmoción, ¿no? Porque no era lo habitual, no era lo normal. Y esa hipocresía, tú te das cuenta cuando el personaje, por ejemplo, de La Ley del Deseo, en la página 21 o en la secuencia veintitantas, yo mataba a una persona y la tiraba por un acantilado. Y eso estaba bien visto. La gente perdonaba el crimen, pero no perdonaba que me besara en la pantalla con Eusebio Poncela. Eso no. Entonces yo ya, claro, aquello yo decía, bueno, aquí algo está mal. Pedro Almodóvar ha sabido sacar de mí lo que probablemente otros directores no han sabido. Ha sabido leerme muy bien y ha sacado mucho de mí. Pero ha costado porque a veces él no le gusta que trabajes pues con patrones ya preconcebidos, ¿no? Y entonces te desnuda frente a la cámara. Los ensayos ya empieza casi a domesticarte, ¿no? A decir, no vayas por ahí, esto ya te lo he visto. No, esto, fuera. Entonces te tienes que reinventar y eso duele. Eso es doloroso. Y lo que pasa es que los resultados son sorprendentes incluso para mí. Me encontré con un Almodóvar muy reflexivo, quizá con más dosis de profundidad a la hora de abordar los temas que tocaba. Yo creo que es que considero a Pedro un genio, ¿no? Sinceramente, y como todos los genios, de alguna forma reflexionando mucho sobre su propia obra. Para mí La piel que habito no es tanto un thriller psicológico, es una reflexión sobre la creación artística. Cuando yo la vi por primera vez la película, casi no me reconocía a mí mismo. Digo, ¿quién es este tío? Era el personaje que él quería que yo interpretase. Y eso se lo agradeceré siempre, ¿no? Para mí la obra esta suya no es tanto, esta película no es tanto un thriller psicológico y tal, ¿no? Para mí es una reflexión sobre la creación artística y cinematográfica, y es una reflexión sobre él mismo. Pedro siempre ha dotado a mis personajes, no siempre, pero casi siempre, de algunos poderes sobrenaturales. En Laberinto de Pasiones tenía un olfato extraordinario y podría oler a grandes distancias, ¿no? Las personas que se iban acercando, que se iban yendo. El Matador también tenía esa cosa, ¿no? de tener poderes extrasensoriales y veía cosas que estaban sucediendo en otros lugares, ¿no? De pronto en este no me dio poderes sobrenaturales, pero lo hizo tartamudo. No sé por qué razón, pero decidió que tenía que ser tartamudo el personaje, ¿no? Y me divertí mucho haciéndolo. En esa película yo no tenía tanta presión. La presión la tenían las mujeres que estaban al borde de un ataque de nervios. Yo estaba mucho más tranquilo ahí, envuelto por mujeres continuamente, ¿no? Entonces me dejó más libre, de alguna manera, ¿no? Él estaba mucho más dedicado a los trabajos de Carmen y al trabajo de Candela. Para mí el personaje más bonito de la película. La noche de mujeres al borde de un ataque de nervios. Un periodista belga, que no sé por qué, se dirigió a mí aquella tarde diciéndome que había oído rumores del jurado que no nos llevábamos nada. Y tal, bueno. Y yo me callé porque había ilusión en el grupo, ¿no? Y nos fuimos a Venecia a cenar. Y cuando volvíamos, yo callado, ¿no? Pedro en algún momento creo que me preguntó por qué estás tan serio. Y también, estoy bien. Y cuando volvíamos estaba Sergio Leone y Lita Weinmüller en la puerta de entrada de los hoteles del Lido, donde estábamos nosotros. Y me acuerdo que Sergio Leone nos miró así con una cara y una sonrisa enorme y nos dijo, ¡ay, tenéis 2 premios! Y nos gustó mucho. Uno además era el mejor conjunto de actores, ¿no? Se llamaba el premio así, ¿no? El mejor conjunto de actores. Y Carmen se llevó también un premio de la revista Shack, que se concedía dentro también, aunque no lo concedía el jurado, pero dentro del festival, y otro más, que cayó, que no recuerdo si era mejor cineasiatura, guión. Y entonces, aquello nos gustó mucho. La carrera de premios que tuvo Mujeres al borde de un ataque de nervios fue muy buena, muy bonita, terminando con
los Oscars, aunque no nos lo llevamos aquella noche. Aunque éramos los favoritos, todas las revistas especializadas de Hollywood daban la película como favorita, pero se lo llevó Pell el Conquistador, con un amigo mío, dirigiendo, lo conocí años más tarde, que era Billy August, con el que trabajé, no sé, 10 años más tarde. Bien, yo lo recuerdo que en aquel momento yo también estaba ya muy hecho a el trabajo con Pedro, que nos entendíamos muy bien en el set. Y fue un trabajo... Yo ya sabía cómo introducirle ideas a Pedro sin que él se diera cuenta de que eran mías. Había un mi personaje tenía un momento en el que en el guión decía que me tenía que ir al camerino tal, donde estaba rodando la actriz a la que yo quería conquistar y tal, jugando. Esta cosa que Pedro le daba mucho a mis personajes, que eran como niños grandes, ¿no? Y tal, pues se ponía una peluca rubia. Y a mí no me gustaba la peluca rubia, yo me la había probado y aquello era horroroso. Me veía con las cejas negras, la peluca rubia, que ella no me gustaba. Y entonces yo tenía que inventarme algo, ¿no? Y había una peluca muy larga, con el pelo muy largo, y digo, esto mola más. Y entonces yo me la ponía y me iba a hacer el tonto delante de Pedro Almodóvar, ¿no? Si Pedro estaba a 20 metros, yo me ponía allí haciendo el tonto entre tomas, mientras estaban poniendo luces y tal. Y eventualmente picaba. Entonces me decía, ¡hey, Antonio, ven para acá! ¿Qué es eso? Ah, está gracioso, está gracioso. Y digo, no, pero tengo la rubia. Me dice, no, me gusta esta más. Yo le tenía un respeto tan grande a Carlos, se lo sigo teniendo, obviamente, que me costó mucho aquella película. Pues yo decía, Dios mío, estoy frente a Fernán Gómez, ¿no? Que es una institución, ¿no? Fernando Fernán Gómez no es ya un actor, es actor, es escritor, ensayista, ha escrito teatro, ha dirigido cine. Trabajar con ese conjunto de actores para mí era como haber estado ligado a ese cine español que tanto ha dado, en términos sobre todo de grandes actores, pero que no encontraban tampoco el gran material para desarrollar su trabajo. Por eso yo decía que me imponía mucho estar más frente a Fernán Gómez que frente a Robert De Niro, porque yo era consciente de que Fernán Gómez o Agustín González o en otro orden Bódalo, si estos hubieran tenido lo que te podía proporcionar a nivel de expansión a nivel de todo el mundo y tal, lo que tenían los americanos o los ingleses, estos hubieran sido actores reconocidos internacionalmente. Nada más que había que ponerse frente a ellos para darse cuenta de que estabas delante de un monstruo. Hombre, el sueño estaba, ¿no? Y la disponibilidad de hacerlo. Lo que ocurrió es que hubo personas en medio que creyeron en esto muchísimo más que yo. Era imposible. Yo no hablaba el idioma. Me iba yo a trabajar con esta gente, tan lejos de mi casa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando ya con mujeres se produjeron algunas entrevistas con las grandes agencias de actores norteamericanas, ¿no? Estaba ICM, CAA y alguna más. Y bueno, en ICM, yo me acuerdo de una entrevista que había 20 agentes sentados en una mesa, no me enteraba de nada de lo que me estaban contando. De nada, era como una risa todo, ¿no? Salí y había un chico ahí, ¿no? Que estaba literalmente llevándole los cafés a los agentes, sentado en una mesa en un pasillo. Y me dice, ¿tú quieres que yo te represente en América? Y le digo, sí, claro. Y resultó ser un tío fundamental en mi vida, porque era un tío listo, cubano-americano. Se llama Emanuel Núñez y ha sido mi agente durante 25 años. Y me logró que se produjera una entrevista que fue crucial al final, que fue una entrevista entre el director de Los Reyes del Mambo y yo aquí, en Londres. ¿Tú no hablabas nada? Nada. Yo vine aquí y fingí durante toda la entrevista que yo era una persona muy tímida. Y decía yes y of course y ya está. Y el hombre, pues claro, se dio cuenta, naturalmente, no era idiota. Pero no le importó. Él había visto Átame, concretamente, y
y quería que yo formara parte de la película. Entonces, bueno, yo pensé que después de aquella entrevista que no íbamos a llegar a ningún lado, porque yo no me había enterado prácticamente de nada de lo que me había dicho. Mi inglés era un parco completamente. Entonces me llamó una semana después y me dijo, ¿tú eres capaz de aprenderte las líneas fonéticamente para hacer una prueba en Nueva York? Y le dije, lo puedo intentar. Y lo intenté y salió bien. Aprendí y me fui para Nueva York. Trabajé en aquellos momentos con Jeremy Irons, que al final no hizo la película, y con una actriz que se llama Annabella Sciorra, que hace ya tiempo que no oigo hablar de ella, pero hizo alguna película con Spike Lee, una chica muy interesante, muy buena actriz, pero tampoco hizo la película. La película la hizo Armanda Sante. Y bueno, 3 días de pruebas fuertes en Nueva York, con lectura incluida de todo el guión, con un montón de actores y tal, y al final me dijeron, vamos a ir para adelante contigo, te vamos a poner a trabajar muy fuerte. Y me metieron en una academia. Entonces, bueno, sí, aquello fue ya como... Ya en mi cabeza empezó a verse... yo empecé a ver la posibilidad de hacer carrera en los Estados Unidos. Ya me sentí más cómodo con el inglés, ya me podía comunicar con la gente que tenía alrededor, con el director, con mis compañeros. Ya, y no solamente yo veía que los estudios empezaban a apostar, ¿no? Sony me llamó un día, me dijo, quiero que te vengas a ver una película y que conozcas al director. Y me llevaron a los estudios y me plantaron el mariachi. Y a la mañana siguiente me hicieron tener una cita con un desayuno con Robert Rodríguez. Y conectamos en 0,5, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Porque siendo completamente distinto a Almodóvar, su cine, no tiene nada que ver, pero los dos tienen algo en común y es que son gente muy personal. Hacen un cine muy personal. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es un cine muy personal. Tú ves 3 planos de una película de Robert Rodríguez y dices, esto es Robert Rodríguez. Te pasa lo mismo con Almodóvar, ¿no? Y entonces nos enganchamos e hicimos otras 6 o 7 películas juntos, ¿no? Que yo llegara a los Estados Unidos sin hablar la lengua y que me llamaran para hacer El gato con bota, donde no se me veía, simplemente se utilizaba mi voz, me pareció una cosa rarísima, ¿no? Pero sin embargo fue un bombazo. He hecho 4 películas con el gato y vamos a hacer una 5ª. Todavía sigue por ahí vivo el gato, ¿no? Por lo tanto, son cosas extrañas, ¿no? Esto es una cosa que yo jamás haré. Pum, pues sí. Lo haces. ¿Por qué? Porque ya de alguna forma mi voz y mi acento se me había convertido en algo característico, ¿no? Y el americano lo reconocía. He hecho incluso comerciales solamente con la voz, porque la gente lo reconocía, ¿no? Y es curioso porque viene a darle la razón a algo que me dijo Tom Hanks cuando estábamos haciendo Filadelfia, ¿no? Me dijo, macho, yo entiendo que tú quieras perder tu acento, pero si lo haces vas a perder algo que es una característica tuya. Dices como tener una nariz de determinada forma o los ojos así, forma parte de ti, de tu personalidad, no lo pierdas. Dice, ya sé que te va a resultar difícil en cualquiera de los casos, porque lo has aprendido con 30 años, ¿no? Pero que no te preocupes por eso, porque la gente lo asocia mucho contigo y eso le puede sacar mucho partido. Y tenía razón. Yo he sido handicap en los Estados Unidos por mi condición de ser español y de tener un acento. Entonces yo he tenido que jugar con las cartas que me ponían por delante. A mí no me iban a llamar para hacer The Firm. Para eso tienen a Tom Cruise. O hacer las películas que hace Brad Pitt. Yo tenía que ingeniármelas para, en un espacio muy pequeño, donde cada vez se metían más actores de mi propia comunidad hispana, poder encontrar mi camino, ¿no? Entonces era complicado. O sea, yo lo tenía más complicado que los actores norteamericanos, ¿no? En ese sentido, para poder formar una carrera. Hay un momento en que yo, de alguna forma, renuncio a esa palabra, la palabra carrera. Una carrera coherente, ¿qué es eso? Interpretar lo que la gente quiere ver de ti. Mucha gente me decían, cuando hice El Zorro, me decían, esto es lo que tienes que hacer. Mira el bombazo que ha sido. Tenemos que hacer Zorro 2, 3, 4, 5. Y después buscar un personaje alternativo al Zorro. Y por ahí vamos a construir la carrera. Y yo decía, es que me aburro. Yo puedo hacer 2 zorros. 3. Pero yo quiero hacer otras cosas. Quiero hacer comedia. Quiero volver a trabajar con Almodóvar. Quiero hacer otra. Pero que eso, tu público ya no. Porque
mi público y yo. Entonces, casi me rebelaba un poco contra eso de construir carrera, porque yo notaba que al construir una carrera, de alguna manera, me acotaba la gran diversión. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué trabajas tanto? Digo, porque el que le gusta esquiar, esquía. Y el que le gusta actuar, actúa. A mí me gusta. Acción. Me encanta. Me encuentro a mí mismo, más que en la actuación, he de decirlo. Es decir, la opinión que tú tienes del mundo que te ha tocado vivir, de tu tiempo. Eso la dirección te lo da más. La palabra actor también se puede sustituir por la palabra intérprete. Yo interpreto la historia de otro. Y a veces estoy de acuerdo con la historia, a veces no, a veces estoy de acuerdo con la dirección, a veces no, pero ese es mi trabajo. Pero como director, tú tienes una voz propia. Esto es lo que quiero contar y lo que quiero decir. Y me interesé en 2 novelas, concretamente, que fueron las 2 direcciones que he tenido, una norteamericana, que fue Crazy in Alabama, y la otra española, escrita por Antonio Soler, que fue El camino de los ingleses. Son las 2 películas que he hecho. Pero ya me apetece no basarme en nada, basarme en mis propias experiencias, escribir las cosas desde cero, ¿no? Y en eso estoy, ¿no? Pero me apetece muchísimo la dirección, me apetece, y creo que tengo capacidad, por lo menos para equivocarme, haciéndola, ¿no? Pero creo que ya tengo el conocimiento, después de casi 95 películas, como para poder afrontarlo con unas ciertas garantías de que por lo menos sé hacerlo. Después, ya te digo, los éxitos, los fracasos, el que las películas lleguen, eso depende de tantísimos factores, ¿no? Tantísimos factores hay detrás de todo eso. Porque si fuera fácil, bueno, la gente lo que haría sería Titanic, para resolver la vida ya económicamente, y después se dedicarían a hacer 8 y medios y Amarcord y películas maravillosas. Pero como no es fácil, tú nunca sabes, ¿no? Pero desde luego el conocimiento del medio ya, gracias a Dios, lo tengo, ¿no? Me ha costado muchos años y creo que me desenvuelvo bien ahí, ¿no? Por lo tanto, es algo que no solamente me apetece, sino que ya empiezo a sentir la necesidad de comunicarme a través de la dirección. No quiere decir eso que abandone la actuación, ¿no? A mí me apetece muchísimo volver al teatro. El teatro ha sido, yo lo he dicho en muchas ocasiones, ha sido como una mujer que me ha querido mucho y a la que yo he abandonado. Pero el teatro es realmente... yo soy un actor de verdad de teatro, no se lo diga a nadie. Pero ahí es donde yo controlo muy bien los tiempos. Es una labor diaria. Esto no es una profesión donde nadie te asegure nada. Y es lo último que has hecho, las taquillas que has tenido, las críticas que has recibido. Si la última película que has hecho está bien, eres bueno. Si la última que has hecho está mal, eres malo. Esas cosas, ¿no? Pero uno es lo que, obviamente, ya con 55 años tú te vas dando cuenta, ¿no? De que ya echas la vista atrás, ¿no? Y de que hay una constante de determinadas cosas, ¿no? Pero no, bueno, yo nunca realmente me he dado cuenta de eso, de decir, ya está, no. Y el que lo haga comete un gran error, porque esta es una profesión absolutamente viva y hay que mantenerla viva, como un fuego al que hay que seguir echándole pequeñas pajitas para que siga ardiendo. Si te echas a dormir, el fuego se te apaga. La animación nos trajo cosas muy bonitas y cosas muy malas, ¿no? Nos trajo 2 Goyas, con la primera película, El lince perdido, y el corto de animación La dama y la muerte, que después terminó siendo nominado para un Oscar y tal, pero después una mala planificación económica en Justin prácticamente destruyó el estudio, ¿no? Esa es la verdad. Con Autómata sí he salido muy contento. La película a nivel internacional, mundial, ha superado lo que nos costó hacerla. Yo ahí fui directamente sin prácticamente ayuda de ningún tipo. Nosotros lo hicimos a pulmón,
Sí, después la vendimos a las televisiones, pero bueno, eso es una venta. Y estoy muy satisfecho de ese trabajo. Creo que es una película más que digna, sinceramente. Y me apetecía mucho darle una oportunidad a un hombre que yo creo que tiene mucho talento, que es Javi Ibáñez. Y eso lo voy a seguir haciendo. Contar la historia del cine español para mí es tan raro, porque yo recuerdo de aquellas primeras películas españolas que yo vi que no forman ya ni parte de la historia, pero que a mí me resultaron muy curiosas en su momento, ¿no? Yo me acuerdo en los años 60 que mi madre me llevaba a ver Los chicos con las chicas. Y claro, para mí aquello era el mejor cine que había visto jamás. Siente uno orgullo cuando echa la vista atrás y ve ese cine español que indiscutible, ¿no? Que yo fui descubriendo mucho más tarde, ¿no? Ya cuando casi me convertí en un profesional y empecé ya a mirar las películas con otra pasión, ¿no? Y a descubrir a los Carlos Saura, a los Berlanga, en fin, a Erice, a toda la gente que ha estado ahí detrás empujando, ¿no? por un trabajo que, tú lo has dicho fuera de cámara anteriormente, de alguna forma cuenta la historia de nuestro país, ¿no? A través de sus películas, ¿no? Y haber formado parte de eso para mí es muy emocionante el que dentro de 100 años, cuando uno ya esté calvo, bajo tierra, venga gente a mirar qué hacían estos españoles y cómo contaban esas historias y qué eso significaba en aquel momento, ¿no? Desde el punto de vista social, el tiempo en el que vivieron. Eso es muy emocionante. Sí. Viva el cine español.